Hola, Youtubers. Hoy vamos a hacer un vídeo de aniversario. El recuerdo a alguien que nació hace 100 años. Por un momento he estado dudando si dedicar este tiempo a una persona, a un actor, que prácticamente hoy está olvidado. Pero me he decidido hacerlo por un capricho prácticamente personal, porque a mí me parece que ha sido un grandísimo actor y debo reconocer que durante mucho tiempo se convirtió en uno de mis favoritos, quizá por las películas que interpretaba. En cualquier caso, estamos hablando de Guy Bogart, que nació el 28 de marzo del año 1921. Era hijo de un descendiente de holandeses y de una descendiente de escoceses, y él nació en Londres. Y durante algún tiempo fue considerado el mejor actor del mundo. Pero eso es algo que ocurre mucho con los ingleses. Un año toca que el mejor actor del mundo sea Laurence Olivier, y al año siguiente que lo sea Alec Guinness, y al siguiente que lo sea el propio Guy Bogart. Es curioso, sin embargo, cómo a los pertenecientes a esta generación se les ha olvidado más rápidamente que incluso a algunos anteriores. Por ejemplo, fundamentalmente estadounidenses, los que nacieron alrededor del comienzo del siglo XX, pues gente como Humphrey Bogart o John Wayne, James Stewart, Henry Fonda, Gary Cooper, Clark Gable, todavía se les recuerda y se les tiene en consideración. Y sin embargo, los que nacieron 20 años más tarde, pues la verdad es que prácticamente han desaparecido de la memoria de los espectadores. Y no será porque no hicieron buenas películas, como vamos a repasar a partir de ahora, hablando de este buen hombre que se llamaba, tengo aquí el nombre completo porque es difícil de memorizar, Derek Jules Gaspar Ulrich Niven van den Bogaerde. Eso es que viene el apellido viene de Holanda, y de ahí ese curioso apellido que él consiguió rápidamente traspasar a la forma inglesa de Bogarde, y se quedó así con su nombre para toda la vida y para la historia y para los que podemos recordarlo. Bueno, la verdad es que no tuvo dificultades en sus primeros años de vida. Él decidió dedicarse a lo que más le gustaba, que era escribir y la fotografía, y de hecho debutó en el teatro y rápidamente apareció en una película del año 1939 titulada Vamos George, que estaba hecha a mayor gloria de un cómico de la época que se llamaba George Formby, y que, bueno, pues no tuvo continuidad porque ya sabéis lo que ocurrió en 1939. Empezó la Segunda Guerra Mundial. Y eso apartó obviamente al chaval, que tenía 18 años en esa fecha, de las actividades artísticas. De hecho, entró en el ejército, participó en la Segunda Guerra Mundial, si bien en la sección de inteligencia, es decir, digamos en la parte de espionaje, debido a que su afición por la fotografía pues le permitió estar en muchos frentes de batalla. Estuvo en Oriente, estuvo en el desembarco de Normandía, fue uno de los primeros oficiales ingleses que entró en el campo de concentración de Bergen-Belsen, y allí tuvo pues una de esas experiencias que le afectarían durante toda su vida. De hecho, él mismo reconocía que había desarrollado una fobia a los alemanes por lo que había visto allí. Lo paradójico es que 3 de sus mejores interpretaciones en las 3 películas más famosas que ha interpretado son justamente de personajes alemanes. Pero bueno, en cualquier caso, él tenía claro que quería actuar, y una vez terminada la Guerra Mundial decidió volver de nuevo a los escenarios y empezó a trabajar en el cine. Conoció a Noel Coward, que le dijo que lo que él necesitaba, como muchos jóvenes en aquella época, era pertenecer a una organización muy sólida. En ese caso, era claro que esa organización sólida, la más sólida en Gran Bretaña, era la Rank Organization. Arthur Rank era un industrial molinero que tenía unas profundas ideas religiosas y quería encontrar algo que le permitiera difundir esas ideas por el mundo. Y lo encontró en el cine, y creó una empresa de cine en el año 33, y tuvo que competir con las distribuidoras estadounidenses, que entonces pesaban mucho en Inglaterra, de manera que fue evolucionando, y ya en el año 37 formó la Rank Organization, que tenía los estudios Pinewood y otros varios estudios más, 600 y pico cines repartidos por todo el país, y la verdad es que se convirtió en una gran potencia. Entonces Guy Bogart, como otra gente, empezó a trabajar allí y empezó a hacer películas de todo tipo y de las más variadas características.
Por supuesto, después de la Guerra Mundial se hicieron muchas películas sobre la Guerra Mundial. Pero bueno, digamos que su primera película es del año 47 y se titula Bailando con el crimen. Lo diremos como detalle anecdótico porque tampoco es una película que pasaría a la historia. Él hacía de policía, compartía honores estelares con Richard Attenborough, que tiempo más tarde sería un gran amigo suyo, compañero de andanzas cinematográficas, tanto como actor como director. Y ya consiguió su primer papel protagonista en el año 48 en la película Esther Waters, donde interpretaba a un señorito seductor que ligaba con la criada, la dejaba embarazada, uno de esos melodramas propios de los años 40. Y luego ya interpretó uno de los principales papeles en la película Cuarteto de Kean Anakin, que era una película de esas por episodios, y esto ya la convirtió, fijaos, en apenas 2 años, en una auténtica celebridad. Esta película estaba basada en relatos de Somerset Maugham, que era uno de los autores que por entonces funcionaban más. Digo esto y doy estos datos para que veáis cómo Gran Bretaña en aquella época estaba como muy volcada en sí misma, en su cine, en sus autores, en su forma de vida, porque la verdad es que podemos ponernos a pensar lo que queramos habida cuenta de lo que pasó después, a partir de los años 60, pero en los años 40 y 50 Inglaterra era un país todavía muy sujeto por las normas sociales. Bueno, siguió interpretando películas de gente de lo más variada. Había un grupo de directores, todos ellos muy buenos, que hacían películas. Eran, por ejemplo, Basil Derden, Anthony Asquith, Charles Crichton, Philip Leacock, en realidad un montón de gente que no ha pasado a la historia, pero que hacían películas muy interesantes. ¿Y títulos de aquella época? Pues, por ejemplo, tenemos El farol azul, que fue una película bastante famosa, donde hacía también de policía. Extraño suceso, junto a Gene Simmons, una actriz que después conseguiría también mucha fama. La mujer en cuestión, donde aparecía su mujer asesinada y él era considerado culpable. Películas como Cazado, donde interpretaba a un asesino. O La princesa del penique. Películas como El gentil pistolero y Cita en Londres, por ejemplo, que contaba la historia de un bombardero que durante la Segunda Guerra Mundial decide desobedecer las órdenes para enfrentarse a los alemanes y conseguir una gran victoria. Momento desesperado. Y todo esto ocurre hasta el año 54, en que de repente ficha por un sello de la Rank Organization que le va a convertir en un héroe en todo el mundo. Es la serie de Un médico. Un médico empieza con Un médico en la familia en el año 54, dirigida por Ralph Thomas, que será quien dirija todas las películas de esta especialidad. Y a partir de ahí, pues la verdad es que Dee Bogar se convierte en un tipo muy, muy famoso. Pero todavía falta tiempo para que lleguemos a sus películas importantes. Un médico en la familia cuenta, además de la participación de Dee Bogar, con 2 actores muy famosos por aquel entonces, Kenneth More y James Robertson Justice. Y Robertson Justice seguirá a lo largo de toda la serie. Kenneth More se dedicará a otras cosas. Y el director es Ralph Thomas, como decíamos. Pero Ralph Thomas, además, va a dirigir otras muchas películas protagonizadas por Dee Bogar, con una garantía total del cineasta medio artesano que sabe hacer bien las cosas. Pero en ese mismo año, 1954, Dee Bogar es reclamado por un curioso director americano que ha aparecido por allí y que no saben exactamente quién es. De hecho, firma con seudónimos prácticamente todas sus películas, y que en realidad es Joseph Losey. Joseph Losey es un cineasta estadounidense que ha salido corriendo de allí, de Estados Unidos, perseguido por las listas negras del senador McCarthy. No se fiaba nada de lo que podía ocurrir y se fue a Inglaterra, y para no levantar polvareda, porque había conseguido notoriedad ya en Estados Unidos, pues decidió firmar con seudónimos sus películas. Junto con otros 2 individuos marcados por las listas, como son el actor Alexander Knox y la actriz Alexis Smith, ponen en pie una película que se titula El tigre dormido.
y que es el primer encuentro de Di Bogar con Joseph Losey, y luego tendrán otros muchos más encuentros que son muy beneficiosos para todos. El Tigre Dormido es una buena película, es una película interesante, parte de la idea de un tipo, de un delincuente cuya mente está trastornada, que interpreta al propio Di Bogar, que es tratado por un psiquiatra interpretado por Alexander Noss, que se lía con su señora interpretada por Alexis Smith. No es de las mejores películas de Joseph Losey, porque este tiene auténticas cimas del cine, pero es una película interesante que permite que Bogart le conozca y queden fascinados el uno por el otro y trabajen más adelante en otras películas. Pero además de eso, como decíamos, Bogart sigue haciendo esas películas alimenticias que están bien. Por ejemplo, Simba, yo creo que es la primera película que vi de Di Bogart en el cine. Simba es una película que habla de la lucha contra el Mau Mau, aquella organización que trataba de expulsar a los europeos de África en general y de algunos países en particular, y por supuesto tiene una visión muy europea, a diferencia de lo que haría Richard Brooks por aquel entonces también con Sangre sobre la Tierra, que daba una visión mucho más cercana a los auténticos poseedores de la tierra. Pues esta es una película muy convencional donde los malos eran los del Mau Mau. De hecho, el subtítulo era La lucha contra el Mau Mau. Después haría otras películas como, bueno, por supuesto, Un médico en la marina, continuación de la saga, La silla vacía, de Lewis Gilbert, donde vuelve a interpretar a un gigoló acusado de, bueno, pues de haber matado a la mujer con la que estaba relacionado. Después aparece en El jardinero español, donde hace un papel, no diría yo que marcadamente homosexual. Esta es una historia que va a recorrer toda la biografía de Di Bogart, porque él nunca manifestó cuál era su tendencia sexual, aunque vivió durante 40 años con un hombre, nunca dijo exactamente cuál era la relación con ese hombre. E incluso hay quien dice que se podía tratar de una especie de matrimonio blanco, que eran grandes amigos que vivían juntos y no pasó nada más entre ellos. Pero sí es cierto que Bogart ha estado muchas veces relacionado con películas más o menos cercanas al mundo homosexual. De hecho, algunas de ellas muy importantes para la normalización de esta situación. Entonces, bueno, El jardinero español sería una de esas películas donde interpreta a un jardinero español pues a la manera en que un británico puede interpretar a un jardinero español. Emboscada nocturna, Un médico fenómeno, otra más de la historia. La dinastía del petróleo, que es una película de aventuras, rodada por Thomas también en Canadá, que es una película de la que guardo un excelente recuerdo, porque me resultó como muy, muy emocionante. Historia de dos ciudades, la adaptación de la novela de Dickens, que está hecha también por Thomas, y que también para mí resultó como un descubrimiento, esa parte final. Bueno, supongo que conocen la historia, el tipo que ocupa el lugar del otro cuando van a ejecutarle, me pareció heroica y fantástica, cosas que les ocurren a los chiquillos por aquí en momentos que encuentra películas que les gustan mucho, ¿no? El viento no sabe leer, El dilema del doctor, que curiosamente no es una película de un médico en la familia, sino que es de otro doctor. El ángel vestido de rojo, en la que interpreta a un cura enamorado de Ava Gardner durante la Guerra Civil Española, una película que obviamente fue prohibida por la censura entre nosotros, pero que, bueno, la verdad es que ha quedado para la historia como uno de esos monumentos kitsch de cosas que no se saben muy bien qué son y que, bueno, pues ahí quedan en el recuerdo. El viento no sabe leer es una película que hace con Yoko Tani en una relación, digamos, interracial, que para la época, estamos en el año 58, pues era verdaderamente curiosa. Y luego tenemos Sueño de amor, donde nuestro héroe interpreta a Fran Lis, en una película de esas elegantes y suntuosas que hacía el señor Cukor, George Cukor, y llegamos al año 61, donde nos encontramos con una película sorprendente que aquí se titula El demonio, la carne y el perdón. Es una película que podría ser histórica si se hubiera registrado el presunto hecho que voy a decir. Yo creo que El demonio, la carne y el perdón es el primer spaghetti western de la historia. Es una película ambientada en México, es una película que hace la Rank Organization, que ruedan en España y que tratan de chequear
igual es el origen de todo el spaghetti western posterior. Estamos en el año 61, recordad. ¿Qué es lo que puede pasar con una película rodada contando esas cosas a un precio mucho más barato de lo que puede costar hacerlo en Estados Unidos, por ejemplo? Pero claro, el cine inglés es muy diferente y de repente pues no tiene a nadie capaz de hacer una película de estas características, porque son mucho más serios los de la Rank que lo que pretendían en esta película, y contratan a un director de la Hammer Films, que es Roy Ward Baker, que hace una película que es una especie de apoteosis gay, con un Deep Bogart interpretando a un pistolero de cuchufleta, vestido de cuero, con muchos colores brillantes, enfrentado a un sacerdote con el que, evidentemente, y el plano final lo evidencia, tiene una relación muy, muy intensa. La presencia de Mylène de Mongeot en el reparto, el demonio, Deep Bogart, la carne, Mylène de Mongeot, el perdón, John Mills, que interpreta al sacerdote, pues parece evitar esas relaciones homosexuales. Pero está claro que los de la censura no supieron captar exactamente qué se ocultaba detrás de esta película. Y ya digo, por una parte, el hecho de que puede ser el primer spaghetti western de la historia y esa mostración de un mundo gay más o menos disimulado, pues hacen que esta película sea verdaderamente histórica. Roy Baker es el tipo que ha hecho las películas más extrañas. Hizo, por ejemplo, Dr. Jekyll y su hermana Hyde. Comprobad el cambio en el sexo del coprotagonista. Hizo la tercera del Dr. Quatermans, que ocurrió entonces, o Kung Fu y los 7 vampiros de oro, con Peter Cushing metido en ese mundo. Bueno, como veis, es un director curioso. Y siguiendo con esto de los asuntos gays en el cine, a continuación, Deep Bogart protagoniza otra película, Víctima, donde aborda directamente un personaje homosexual, lo hace con mucha más seriedad que en El demonio, la carne y el perdón, con mucha más trascendencia, y esta película se convierte en una especie de mostración a la sociedad de algo que está ahí y que la sociedad, esa sociedad bastante pacata inglesa de la época, no quiere ver. Y hizo mucho por la visibilidad de la homosexualidad, y Deep Bogart se convirtió un poco en el ídolo de este tipo de películas. Estamos en 1962. En 1962 se hace la película Rebelión a bordo, con Marlon Brando y Trevor Howard interpretando a Fletcher Christian y al Capitán Bright. Es una película de gran éxito. Quiere la suerte que en el mismo año Deep Bogart se meta en una película de semejantes características titulada Motín en el Defiant, dirigida por Louis Gilbert, que después pasaría a dirigir películas de James Bond. Es la historia también de una rebelión a bordo por parte de Deep Bogart contra Alec Guinness, que es el capitán de la nave, en medio de una batalla, y es una película muy interesante, pero quedó absolutamente anulada por el éxito del motín a bordo estadounidense, que se comió todo el mercado para rebeliones en barcos en aquel año de 1962. Bueno, esto no echa para atrás al bueno de Deep Bogart, que sigue trabajando en películas como La clave es el coraje, donde vuelve a la Segunda Guerra Mundial, o en Tres novatos en la Armada, donde hace una pequeña aparición, una especie de cameo, interpretando a Simon Sparrow, que es el médico de Un médico en la familia, Un médico en la marina, etcétera, etcétera. Luego interpreta a un personaje atormentado en El extraño caso del Dr. Lockman, donde, bueno, fijaos, este era uno de los títulos característicos que se presentaban años más tarde en el mercado español dentro del sello de aquello que se llamó cine de arte y ensayo. Después coprotagoniza la última película que hizo Judy Garland, ya en la decadencia más absoluta. Se titula Podría seguir cantando, pero ella no siguió cantando porque la rodó en Inglaterra y murió allí poco tiempo después de rodar esta película. Después hace Los problemas del doctor y, bueno, pues ya se despide prácticamente de esa actividad. Y ese mismo año de 1963 vuelve a reencontrarse con Joseph Losey, con el que había hecho El tigre desnudo. Y lo hace con la gran película que es El sirviente. Esta ha sido una película todavía recordada. Hace poco todavía se escuchó a un político mencionarla, porque es una de esas claves de la historia del cine. La historia que cuenta es aparentemente muy sencilla. Hay un millonario venido a menos inglés que interpreta a James Fox,
y que un día contrata a un tipo, Deep Bogart, para que le sirva. Poco a poco el individuo se va apoderando de la casa, de la conciencia y la voluntad de su dueño, va incluyendo a otras personas en la casa, como al personaje interpretado por Sarah Miles, y poco a poco se hace el rey del mambo. Ese dominio absoluto que ejerce sobre el apocado personaje de James Fox es toda una lección de cine y también una película, ya digo, que marcará la historia del cine. El Sirviente se titula. Si podéis recuperarla, pues deberíais hacerlo porque es una auténtica obra maestra. Curiosamente, después de eso, vuelve a trabajar con Ralph Thomas en una parodia de las películas de James Bond. Fijaos, una parodia del año 64. Es decir, 2 años después de la aparición de James Bond, ya hay gente haciendo parodias. Se titula Demasiado cálido para junio y es una película que vamos a olvidar tranquilamente porque afortunadamente después vuelve a hacer otra película con Joseph Losey titulada Rey y Patria. Una película que, por cierto, recuerda bastante a Senderos de Gloria, la película de Kubrick con Kirk Douglas, porque viene a contar una historia semejante. Durante la Primera Guerra Mundial, un soldado es acusado de deserción ante el enemigo y Deep Bogart es el tipo que tiene que defenderle ante el Consejo de Guerra. El soldado está interpretado por Tom Courtenay, que es uno de los actores del Free Cinema, que por aquel entonces había venido implantándose en Inglaterra, una nueva generación de actores y de directores que revolucionarían, no tanto como la Nouvelle Vague en Francia, pero sí bastante el cine británico, y que sirvió para dar nuevos aires de modernidad. Bogart no se inmiscuyó demasiado en esa historia del Free Cinema, pero sí hizo su aparición por algunas de las películas de sus directores más renombrados. Bueno, Rey y Patria de Joseph Losey, otra obra maestra. Otra vez, otra película con Ralph Thomas como es Persecución implacable. Una película un poco más seria que la anterior, pero que tampoco va muy allá. Después aterriza en una de esas películas de uno de los directores del Free Cinema, John Schlesinger. Se titula Darling y está encabezado el reparto por la nueva estrella Julie Christie. El bueno de Deep Bogart hace lo que puede, se le nota un poco desubicado con esas nuevas figuras que aparecen en el horizonte cinematográfico, pero la verdad es que tiene solvencia suficiente para salir adelante. Después de eso, vuelve a rodar una película con Joseph Losey, y esta quizá deberíamos decir que ojalá no la hubiera rodado, porque también los grandes directores meten la pata. Se titulaba Modesty Blaise y venía a ser la otra cara de James Bond. En realidad, una agente secreta mucho más letal que Bond, que ya es decir, peligrosísima, y que en las tiras de cómic había conseguido gran notoriedad. Pero lamentablemente su traslación al cine fue un auténtico fiasco, y porque trataron de hacer una especie de parodia también, y no funcionó. A pesar de que Monica Vitti era la protagonista, Terence Stamp era Gavin, el tipo que le acompaña, y Deep Bogart era el malo, súper malo al que se enfrentaban, la cosa resultó muy, muy mal. Sería el equivalente anterior a la película que hicieron de Los Vengadores, la serie televisiva, aquella protagonizada por Ralph Fiennes y Sean Connery en el papel de malo. Bueno, pues el equivalente, pero 30 años antes. Después de eso, afortunadamente, Joseph Losey y Deep Bogart vuelven a trabajar en otra película, Accidente, que es también otro de esos impactos cinematográficos. Mientras no trabajaba con Deep Bogart, Joseph Losey tenía otro actor fetiche, que era Stanley Baker, con el que hizo, por ejemplo, El Criminal y otras muchas películas interesantes. En esta película juntó a los dos, a Stanley Baker y a Deep Bogart, en una historia muy turbia de relaciones entre profesores y alumnas, que la verdad es otra de esas películas que deben recuperar rápidamente. Después de Accidente, hace otra de esas maravillas cinematográficas que ocurren muy pocas veces en el cine, a las 9 cada noche. Está dirigida por Jack Clayton. Jack Clayton es el tipo que había hecho Los Inocentes poco antes, esa versión de Otra Vuelta de Tuerca, que protagonizada por Deborah Kerr, es una de las cimas del cine de terror. A las 9 de la noche es otra gran película de terror. Es la historia de una familia de niños que se quedan huérfanos de madre, encabezados por Pamela Franklin, la niña que ya aparecía en Los Inocentes, y que un día descubren cómo su padre, Deep Bogart, vuelve. Y la casa se convierte en un infierno porque ya no se trata solo de sobrevivir
a la vida cotidiana, a conseguir alimentos, a este tipo de cosas, sino que encima tienen que enfrentarse a un personaje absolutamente perturbado como es el que interpreta Bogart en esta película. Un dato curioso es que el guión de esta película lo firmó Haya Hayarit. Igual no suena el nombre, pero era la protagonista de Ben-Hur, una actriz israelí que se casó con Jack Layton y que seguramente fue la que impulsó este proyecto de A las 9 cada noche. Por cierto, ha fallecido recientemente. Y la verdad es que no escribió ningún otro guión e hizo muy pocas películas. Pero llegado un momento determinado, hizo esta y nos parece a nosotros absolutamente suficiente. Después trabajaría con uno de los representantes de la generación de la televisión, John Frankenheimer, adaptando una novela de Bernard Malamud titulada El hombre de Kiev. Es una historia sobre los pogromos rusos contra los judíos, con una historia también muy terrible, con sufrimientos intensos, donde Eddie Bogart ocupa un papel secundario porque el protagonista es Alan Bates. A Eddie Bogart nunca le preocupó en absoluto ser el primero o el segundo del reparto, pero de vez en cuando sí quería librarse de estas cosas tremendamente serias y sí iba a hacer películas divertidas, como por ejemplo qué guerra tan divertida, que hizo el bueno de Richard Attenborough, le llamó, le dijo, ¿quieres hacer un papelito? Pues venga, nos vamos a hacer una película divertida, que no era tan divertida, pero si ellos se lo pasaron bien, por nosotros estupendo. Estamos en el año 1969 y todavía quedan algunos hitos en la historia de nuestro protagonista. Hace una adaptación del Justine de Lawrence Durrell que hizo George Cukor, pero que no se lo vamos a tener en cuenta porque sabemos que es difícil llevar la prosa de Durrell al cine y en esta ocasión resultó una misión imposible. Pero entramos ya en terreno muy superior, porque la siguiente película que hace, en el año 69, es La caída de los dioses, dirigida por Luchino Visconti. Visconti, lo hemos comentado en alguna ocasión, aunque no le hemos dedicado ningún vídeo, era aquel tipo que venía de la aristocracia italiana y que sin embargo siempre se preocupó por sacar a la luz las cosas de los desfavorecidos. Y eso ocupó un trozo de su vida dedicado al neorrealismo. Pero llegado cierto momento, descubrió que también quería contar cosas de sus iguales. Y eso empezó con, bueno, primero con Senso y después con El gato pardo, la super película del año 63 que marcó una nueva ruta en su vida. Y después ya, 6 años más tarde, La caída de los dioses. La caída de los dioses viene a ser la crónica de la caída del imperio nazi. Porque, y aquí tenemos a Eddie Bogart haciendo un papel de alemán, el que tanta manía les tenía. La historia cuenta cómo uno de los grandes industriales nazis que ayudaron a Hitler a subir al poder y le mantuvieron en él, veían como poco a poco su mundo se deshacía y ya que estaba deshaciéndose, pues cayeron en mayores ignominias todavía. Junto a Bogart estaba Ingrid Thulin, Helmut Griem. La verdad es que un reparto magnífico para una película desoladora. Hay que ver las caras de los actores y actrices en esta película para llegar a ver lo que es la muerte reflejada en una pantalla. Bueno, para que no falte nada después de esa película, yo creo que lo hicieron inmediatamente a continuación, Luchino Visconti y Eddie Bogart se meten en la historia de Muerte en Venecia. Otro personaje alemán, von Askerbach, que en este caso es músico, basada en la novela de Thomas Mann del mismo título, aunque la profesión del protagonista ha cambiado, es novelista en la novela, es músico en la película, y se utiliza la música de Gustav Mahler para contar esta historia de un tipo atrapado en el Lido de Venecia mientras hay una epidemia ahí fuera y enamorado de un efebo que descubre un día en la playa y que le vuelve loca la cabeza y no sabe cómo corresponder y cómo dejar de sentirse atraído por ese muchacho. Es una historia de amor bastante turbia, tremenda, magníficamente rodada, de una elegancia casi exquisita, con una interpretación superior de Eddie Bogart y del resto del reparto, por supuesto, y algo que es difícil explicar con palabras. Hay que verlo. Sumen la música, sumen la imagen, las interpretaciones,
un texto fantástico, en fin, Muerte en Venecia, no diré más. Y después, bueno, pues ya tenemos películas menores de Bogart, como por ejemplo El Serpiente, que es una película sobre espías, que interpretan Jules Briner o Henry Fonda y Di Bogart, es decir, gente famosa que andaba por Europa. Después aparece Portero de noche en su vida, que es una película muy adorada por el público, pero que a mí me parece una película tan falsa como todas las que ha hecho Liliana Cavani, su directora. Y eso que Di Bogart participó en el guión, se conoce que se vio interesado en la historia, otra vez haciendo de alemán, de guardián de un campo de concentración, que ahora es portero de noche en un hotel donde le descubre una de sus víctimas, interpretada por Charlotte Rampling, que fue el lanzamiento de esta actriz al Olimpo de la interpretación, y que, ya digo, fue un éxito fantástico. Pero a diferencia de otras películas que han abordado temas semejantes, a mí me parece que esta película ahonda innecesariamente, inútilmente, de manera casi infantil, en ciertos procesos que no están justificados y que solo buscan el morbo. Es una opinión personal, ¿eh? Conozco a gente que le encanta Portero de noche, no pasa nada. Bueno, además de esto, pues sigue haciendo películas como El hombre que decidía la muerte, otra película de espías, y en el año 77 ya va espaciando sus trabajos, interpreta Providence a las órdenes de Alain Resnais. A mí me gusta mucho Alain Resnais, incluso el año pasado en Marienbad, que es esa película que no entendemos ninguno, pero Hiroshima Mon Amour, por ejemplo, y bueno, y todas las que hizo, incluyendo las más flojitas como con la Sansón, ¿no? Pero no puedo con Providence. Esta reunión en que el patriarca John Gielgud reúne a sus hijos y descendientes me parece de un pedante insoportable y además difícilmente explicable. Bueno, pues ya hay dos películas de Di Bogart que no me gustan, Portero de noche y Providence. No pasa nada. Después se une al enorme reparto de Un puente lejano, esa superproducción donde, bueno, pues aparecen todos los ingleses habituales, Michael Caine, Sean Connery, bueno, ingleses y vecinos, y incluso algunos americanos como James Caan, Robert Redford, para contar cómo ocurrió una historia en el puente de Arnhem, que es donde se refugian Anthony Hopkins, que es casi el protagonista de la película, con un grupo de británicos defendiendo el puente para que los alemanes no pasen, pero bueno, la historia termina de otra manera. Pero es un trabajo alimenticio sin más. Luego aparece En desesperación de Rainer Werner Fassbinder. Como está claro, todos los cineastas destacados de la época en Europa querían contar con el bueno de Bogart para sus películas. Tampoco es la mejor película de este hombre, que hizo cumbres como El matrimonio de María Brown o Lili Marlene, mucho más distinguidas de esta, y eso que se basaba en una novela de Vladimir Nabokov, y el guión venía firmado por Tom Stoppard. Es decir, mucho prestigio y un resultado discutible. Esta será su penúltima película. Aparecerá en 3 episodios televisivos. Ya digo que no se había prodigado mucho en la televisión. Y aparece por fin en su última película, Daddy Nostalgia, que dirigió Bertrand Tavernier, otro de esos cineastas de obligado cumplimiento en el cine europeo. No es una gran película, ya nos muestra a un actor no demasiado interesado en lo que está contando y más centrado en sus otras actividades, como es la de escritor o fotógrafo, que es algo que mantuvo durante toda su vida. Fijaos la importancia que daba a la imagen, que quemó todos sus papeles, al margen de lo que publicó en sus autobiografías. 11 libros de autobiografías, ¿eh? Tenía mucho que contar. Y según parece no contó exactamente lo que el público demandaba, cuál era su tendencia sexual y cuál había sido su relación a lo largo de esos 40 años. Bueno, como decía, estaba ocupado en esas cosas y ya dejó la interpretación en el año 90 y en el año 99 murió. Le fue concedido el título de Sir, por supuesto, como a todos los actores y gente destacadas de Gran Bretaña, y queda para la historia estas películas que hemos repasado hoy un poco apresuradamente, pero que si tenéis oportunidad de verlas, pues de verdad que encontraréis mucha satisfacción. Estoy seguro de ello. Se cumplen 100 años del nacimiento de Di Bogart, pues lo hemos celebrado a nuestra manera.